¿Alguna vez has sentido que el enemigo ataca tu vida sembrando miedo, confusión y desesperanza? La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estas palabras encierran un poder inimaginable, pues nos revelan que Satanás no puede resistir cuando un hijo de Dios se mantiene firme en la autoridad divina. Hoy exploraremos cómo ciertas palabras respaldadas por la palabra de Dios pueden paralizar al enemigo y a sus demonios, impidiendo que avancen en tu vida. La guerra espiritual es real, pero Dios nos ha dado armas poderosas para vencer. Descubrirás cómo usar la verdad bíblica para declarar victoria sobre toda opresión y caminar en la libertad que Cristo ya conquistó para ti. Si alguna vez te has sentido atacado sin razón aparente, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para aprender cómo derrotar a Satanás con el poder de la palabra de Dios? El enemigo conoce el poder de la palabra de Dios. Desde el principio de los tiempos, su estrategia ha sido torcer, cuestionar y desviar la verdad divina para sembrar duda en el corazón del hombre. En el jardín del Edén, su primera táctica no fue un ataque físico ni una demostración de fuerza, sino una simple pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Con esta frase Satanás introdujo el engaño en la humanidad y desde entonces ha utilizado la confusión y la distorsión de la palabra para mantener a muchos atados al temor, la inseguridad y la incredulidad. Pero lo que el enemigo más teme no es que memorices la Biblia como un libro de historia, sino que comprendas el poder que reside en cada palabra que Dios ha pronunciado. Porque cuando un hijo de Dios declara con fe lo que está escrito, el reino de las tinieblas se estremece. Jesús mismo nos mostró cómo enfrentarnos al enemigo. En el desierto, después de 40 días de ayuno, el diablo se presentó con sus mismas artimañas de siempre, intentando hacer dudar al Hijo de Dios. Pero Jesús no argumentó, no debatió, no entró en un juego de palabras con el adversario. Simplemente respondió con 3 palabras que destruyeron cada intento de manipulación. Escrito está, Mateo 4:4. Con estas palabras, Jesús nos dejó un modelo claro de cómo debemos resistir los ataques espirituales, aferrándonos a lo que Dios ya ha dicho, sin añadir ni quitar nada, sin negociar con la duda, sin permitir que el enemigo siembre inseguridad en nuestra mente. Cuando enfrentas opresión, cuando los pensamientos de miedo y desesperanza intentan invadirte, cuando parece que las puertas se cierran y el enemigo susurra que no hay salida, la respuesta no es desesperarte, no es debatir con el enemigo, no es intentar vencerlo con tu propia lógica. La respuesta es hablar la palabra de Dios con autoridad, porque la palabra no es solo un mensaje inspirador, es una espada de doble filo que corta, destruye y desarma toda mentira satánica. Efesios 6:17 lo dice claramente: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es un arma simbólica, no es un concepto abstracto, es la herramienta de combate que Dios ha dado a sus hijos para vencer en cada batalla espiritual. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo el poder de la palabra cambia destinos, rompe maldiciones y destruye las estrategias del enemigo. Cuando el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, no confió en su propia fuerza, ni en su capacidad de persuasión, ni en el número de seguidores que tenía. Se mantuvo firme en lo que Dios había dicho. Mientras los falsos profetas gritaban y se laceraban, intentando invocar a sus dioses, Elías declaró la verdad,
que solo Jehová es Dios. Y en el momento señalado, el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Primera Reyes 18:38. El enemigo quiere que creas que la palabra de Dios es solo letra muerta, que no tiene poder real, que es solo un conjunto de historias antiguas. Pero la realidad es que cada promesa, cada decreto, cada declaración de la Escritura es una bomba espiritual que desmantela toda obra de las tinieblas. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz, lo que significa que sigue activa, operando, transformando, liberando. No es algo que quedó en el pasado, es una fuerza que sigue vigente y que se manifiesta cada vez que alguien la declara con fe. Piensa en la historia de Josué cuando enfrentó los muros de Jericó. Dios le dio una instrucción que a los ojos humanos parecía absurda: marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y al 7º día gritar con fuerza. No hubo armas, no hubo ataques estratégicos, solo obediencia a la palabra de Dios. Y cuando el pueblo gritó, los muros cayeron. Josué 6:20. Lo que el enemigo levanta contra ti no se derriba con tus fuerzas, sino con la autoridad de la palabra de Dios en tu boca. El enemigo sabe que un cristiano sin la palabra es un cristiano desarmado. Por eso, su estrategia siempre ha sido distorsionarla, minimizarla o hacer que la ignores. Quiere que creas que la Biblia es difícil de entender, que no es relevante para tu vida diaria, que solo es un libro de reglas y doctrinas antiguas. Pero cuando comienzas a sumergirte en ella, cuando la declaras con fe, cuando la usas como Jesús lo hizo, algo cambia en el mundo espiritual. La opresión desaparece, la ansiedad se desvanece, el temor retrocede, porque Satanás no puede resistir la verdad. Pablo y Silas lo entendieron cuando fueron encarcelados injustamente. En lugar de quejarse, en lugar de cuestionar por qué estaban pasando por esa prueba, comenzaron a alabar a Dios y a declarar su grandeza. Y mientras lo hacían, un terremoto sacudió la prisión. Las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25 a 26. La palabra de Dios en tu boca no solo te libera a ti, sino que tiene el poder de liberar a otros. Es por eso que el enemigo quiere mantenerte en silencio, quiere que creas que tus oraciones no tienen efecto, que tus declaraciones no importan. Quiere que pienses que la Biblia es solo un libro de historias antiguas, sin relevancia para tus problemas actuales. Pero hoy debes decidir romper esa mentira y comenzar a hablar con autoridad. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no lo hizo con un ritual complejo ni con una oración extensa. Solo dijo: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. 3 palabras llenas de poder, porque no eran palabras humanas, sino la voz del Dios vivo, hablando vida donde había muerte. Cuando la palabra de Dios es proclamada, lo imposible se convierte en realidad. Cada vez que enfrentes una situación imposible, cada vez que el enemigo susurre que no hay esperanza, cada vez que el miedo intente paralizarte, responde con lo que Dios ha dicho, no con lo que sientes, no con lo que las circunstancias parecen mostrar, sino con lo que está escrito. Porque cuando declaras la palabra con fe, algo se activa en el mundo espiritual. Hoy es el día para comenzar a usar la palabra como la espada que es. No puedes darte el lujo de dejarla en un estante, de verla como un simple libro de inspiración. Es tu arma, tu defensa, tu garantía de victoria. Satanás no teme tus opiniones, no teme tus emociones, pero sí tiembla cuando un hijo de Dios se levanta y dice con convicción: escrito está,
Ahora es tu momento. ¿Qué muro necesitas derribar? ¿Qué mentira del enemigo necesitas desmantelar? ¿Qué área de tu vida necesita ser transformada por la verdad de Dios? No te quedes en silencio. Habla la palabra. Declárala y observa cómo el enemigo huye. Porque no hay oscuridad que pueda resistir la luz de la verdad divina. El enemigo ha intentado durante siglos usurpar la autoridad que solo pertenece a Dios. Su deseo de ser adorado lo llevó a la caída y desde entonces ha buscado corromper, engañar y someter a la humanidad. Pero hay algo que los demonios no pueden soportar, algo que los paraliza y los obliga a retroceder: el nombre de Jesús. No es solo un nombre más, no es una simple referencia histórica ni una palabra cualquiera. Es el nombre que está por encima de todo nombre. El único que hace temblar al infierno y el que trae liberación a aquellos que lo proclaman con fe. Filipenses 2:10 lo declara con absoluta claridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los evangelios los demonios reaccionaban con terror cuando Jesús aparecía. No podían resistir su presencia y mucho menos su voz. En Marcos 1:23-24, un hombre poseído en la sinagoga gritó desesperado: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El reino de las tinieblas reconoce el poder de su nombre y sabe que no hay escapatoria cuando Él se manifiesta. No hubo enfrentamiento físico, no hubo esfuerzo humano, solo la autoridad de su voz que ordenó: cállate y sal de él. Marcos 1:25. Y el espíritu inmundo, sin poder resistir, obedeció. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús, porque saben que es el nombre del vencedor. En la cruz, Satanás pensó que había triunfado, que la muerte sellaría su victoria, pero fue en ese mismo instante cuando su derrota fue confirmada. Colosenses 2:15 revela lo que ocurrió en el ámbito espiritual. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue una derrota, fue la proclamación de que el poder del enemigo había sido destruido para siempre. Por eso, cuando el nombre de Jesús es declarado, se recuerda en el mundo espiritual la autoridad de su sacrificio, la sangre derramada que selló la victoria y el poder absoluto que ahora reside en él. Los discípulos comprendieron que no podían hacer nada sin la autoridad de su nombre. En Hechos 3, Pedro y Juan se encontraron con un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo. No tenían riquezas que ofrecerle, pero tenían algo infinitamente más poderoso. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. No hubo rituales complicados, no hubo palabras rebuscadas. Solo el nombre de Jesús. Y el milagro ocurrió al instante. El poder del nombre de Jesús no es una teoría, es una realidad que sigue vigente. En Hechos 16-18, Pablo se encontró con una joven que tenía un espíritu de adivinación. Aunque ella proclamaba cosas aparentemente correctas, su fuente era demoníaca. Pablo no discutió con el espíritu, no intentó razonar con él, simplemente declaró: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en ese mismo momento. El enemigo intentará sembrar miedo y hacerte creer que estás indefenso, que no tienes la autoridad para resistir sus ataques, que sus planes son demasiado fuertes para ser desbaratados. Pero la verdad es que la victoria ya fue asegurada y el arma más poderosa está en tu boca.
Jesús mismo dijo en Juan 14:13, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Su nombre no es una palabra mágica, no es una fórmula repetitiva. Es el acceso directo al poder y la autoridad del cielo. En el Antiguo Testamento los enemigos de Israel temían cuando sabían que Dios estaba con su pueblo. No temían a la cantidad de soldados ni a la fuerza militar, sino a la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando los espías fueron enviados a Jericó, Rahab les confesó que el terror se había apoderado de toda la ciudad porque habían oído lo que el Señor había hecho por Israel. Josué 2:9-11. Si el simple conocimiento del poder de Dios sembraba pavor en los enemigos del pueblo de Dios, ¿cuánto más temblará el reino de las tinieblas cuando el nombre de Jesús es proclamado con autoridad? El enemigo intentará que este nombre pierda significado en la vida de los creyentes, que sea usado sin fe, sin convicción, sin entender la magnitud de su poder. En Hechos 19:13-16, los hijos de un sacerdote intentaron expulsar demonios invocando el nombre de Jesús sin tener una verdadera relación con él. Dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero los demonios no los reconocieron, porque el poder no está en pronunciar el nombre como un encantamiento, sino en la autoridad que viene de conocerlo verdaderamente. Los demonios respondieron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y en lugar de huir, se lanzaron sobre ellos y los vencieron. El nombre de Jesús no puede ser usado de manera superficial. No es una palabra para ser repetida sin entendimiento, sino la expresión viva de la autoridad de Cristo en aquellos que le pertenecen. Lucas 10:19 nos recuerda la posición que se nos ha dado. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No hay circunstancia, no hay ataque, no hay plan de Satanás que pueda resistir cuando se proclama el nombre de Jesús con fe genuina. Cada vez que enfrentas una situación en la que el enemigo intenta levantarse contra ti, cada vez que sientes opresión, cada vez que la oscuridad intenta tomar lugar en tu vida, la respuesta no está en el temor, ni en la duda, ni en la angustia. La respuesta está en el nombre que sobrepasa todo poder, el único que tiene autoridad sobre el cielo, la tierra y el infierno. Porque cuando el nombre de Jesús es declarado, las cadenas se rompen, la opresión se disipa, la enfermedad retrocede y el enemigo huye. No importa cuán grande parezca la batalla, no importa cuán imposible parezca la situación. Filipenses 2:9 declara que Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Eso significa que no hay diagnóstico, no hay problema, no hay enemigo que esté por encima de él. Su nombre es suficiente. Su autoridad es inquebrantable. El enemigo ha tratado de minimizar la importancia de este nombre. Ha intentado desacreditarlo, banalizarlo, usarlo en vano para que pierda su impacto. Pero la verdad es que sigue teniendo el mismo poder que cuando fue pronunciado por los discípulos. El mismo poder que hizo temblar a los demonios en los evangelios, el mismo poder que destruyó la muerte y el pecado. Porque este no es un nombre común, es el nombre del Hijo de Dios, el nombre que carga consigo la victoria definitiva, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará. No se trata de repetirlo sin convicción, se trata de proclamarlo con la certeza absoluta de que su autoridad está vigente, de que el reino de las tinieblas no puede resistirlo, de que su poder no tiene límites. Cada vez que declara su nombre con fe, se activa el poder que resucitó a los muertos, el poder que sanó a los enfermos,
el poder que derrotó al enemigo en la cruz. Y no hay tiniebla que pueda resistir la luz que emana de él. El enemigo ha intentado desde el principio destruir todo lo que Dios ha establecido. Su odio hacia la humanidad lo ha llevado a usar el engaño, la opresión y el temor para mantener a las personas cautivas. Pero hay algo que no puede resistir, algo que lo despoja de su poder y deshace sus planes: la sangre de Cristo. Desde el momento en que fue derramada en la cruz, el destino del reino de las tinieblas quedó sellado. La victoria no fue parcial ni temporal, sino absoluta y eterna. Apocalipsis 12:11 lo deja claro. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cada vez que la sangre de Cristo es proclamada, el enemigo es recordado de su derrota definitiva y no puede permanecer. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el poder de la sangre como un principio espiritual inquebrantable. En Egipto, cuando la última plaga estaba por caer, la única protección real no fue la fuerza humana, ni el estatus social, ni la preparación militar. Solo aquellos que marcaron los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero quedaron a salvo. Éxodo 12:13 dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El juicio cayó sobre toda la nación, pero donde estaba la sangre, el enemigo no pudo tocar. Esa sangre era solo una sombra de lo que vendría, un anticipo de la redención perfecta que se sellaría en la cruz. Hebreos 9:12 explica que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su sacrificio no fue un acto simbólico ni un evento aislado en la historia. Fue el pago definitivo que rompió toda maldición, que canceló toda acta de condenación y que selló la victoria para siempre. El enemigo entiende el poder de la sangre más que muchos creyentes. Sabe que no hay nada que pueda resistir su efecto, que no hay obra de las tinieblas que pueda prevalecer donde la sangre ha sido declarada. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran necesarios continuamente, porque su efecto era temporal. Pero la sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre, estableciendo una protección eterna. Colosenses 2:14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cada acusación, cada pecado, cada argumento que el enemigo tenía para esclavizar a la humanidad fue cancelado en ese momento. Cuando la sangre de Cristo es proclamada, las cadenas espirituales se rompen. No hay opresión demoníaca que pueda resistir su poder. No hay atadura generacional que pueda permanecer cuando la sangre ha sido aplicada. Satanás intenta mantener a las personas en la ignorancia, hacerlas creer que siguen bajo maldiciones, que todavía están sujetas a su dominio. Pero la verdad es que la sangre ha sido derramada y su efecto es irrevocable. La Biblia muestra que el enemigo no solo teme la sangre, sino que no puede permanecer donde ha sido declarada. En la cruz, cuando Jesús exclamó: consumado es, Juan 19:30, el acta de condenación fue destruida. Las puertas de la esclavitud fueron abiertas y el acceso a la presencia de Dios quedó restaurado. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, señalando que la separación entre Dios y la humanidad había sido eliminada. No hay barrera, no hay obstáculo, no hay argumento que pueda resistir la sangre del Cordero.
Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una constante recordación del pecado, pero la sangre de Cristo lo erradicó por completo. Hebreos 10, 19 a 22 declara que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La presencia de Dios, que antes estaba reservada solo para unos pocos, ahora está accesible para todo aquel que ha sido cubierto por la sangre. Donde antes había separación, ahora hay acceso. Donde antes había juicio, ahora hay redención. El enemigo odia que los hijos de Dios entiendan este principio. Mientras logre que vivan en condenación, en miedo, en incertidumbre, puede seguir ejerciendo influencia. Pero cuando alguien comprende el poder de la sangre y la proclama, toda opresión se rompe. La sangre de Cristo no solo limpia el pecado, también libera de la esclavitud del enemigo. No hay pacto demoníaco, no hay atadura generacional, no hay acusación legal en el mundo espiritual que pueda prevalecer donde la sangre ha sido aplicada. El libro de Apocalipsis revela el impacto de la sangre en la guerra espiritual. Los que vencieron al enemigo lo hicieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12, 11. La victoria no fue por esfuerzo humano, no fue por mérito propio, fue por la sangre. No hay argumento en contra de ella, no hay contraataque que pueda anular su poder. El enemigo buscará formas de distraer, de sembrar duda, de hacer creer que la sangre no es suficiente. Pero la Escritura es clara. En ella está la redención, la restauración y la victoria total. Donde la sangre de Cristo es declarada, la presencia de Dios se manifiesta, el enemigo huye y la libertad es establecida. El sacrificio en la cruz no solo fue un acto de amor, fue la ejecución de la justicia divina. El pecado no quedó impune. La deuda fue pagada con el precio más alto. Romanos 5:9 dice que ahora hemos sido justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación no es parcial, no es temporal, es eterna. Cada batalla espiritual se gana desde la posición de victoria que la sangre ha asegurado. No hay situación, no hay ataque, no hay estrategia del enemigo que pueda prevalecer ante la sangre del Cordero. Su efecto es permanente. Su poder es absoluto. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios estableció que la única respuesta era la sangre. En Génesis 3:21, después de la caída, Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles, lo que implicaba el derramamiento de sangre. Desde el inicio, la solución para la separación entre Dios y el hombre fue un sacrificio. Todo el sistema de sacrificios en la ley mosaica apuntaba a la necesidad de un derramamiento de sangre para la expiación del pecado. Pero ninguno de esos sacrificios fue suficiente. Solo Cristo, como el Cordero sin mancha, pudo ofrecer el sacrificio perfecto. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, Dios dio instrucciones precisas. Debían tomar la sangre del Cordero y marcar los postes de sus puertas. No bastaba con creer en la protección, no bastaba con saber que Dios tenía poder. La sangre tenía que ser aplicada. Donde la sangre fue vista, la muerte no pudo entrar. Ese mismo principio sigue vigente. No basta con saber que la sangre tiene poder, no basta con reconocer su importancia. Tiene que ser proclamada, aplicada con fe, declarada con convicción. En cada ataque del enemigo, en cada batalla espiritual, la sangre de Cristo es la respuesta. No hay argumento que pueda contradecirla, no hay fuerza demoníaca que pueda resistirla. Cuando la sangre de Cristo es declarada, el enemigo no tiene más opción que huir. No porque la persona sea fuerte, no porque tenga mérito propio,
sino porque la sangre es el recordatorio eterno de que la victoria ya fue ganada. La sangre establece un cerco de protección que el enemigo no puede cruzar. La cruz no fue el final, fue el principio de la derrota del reino de las tinieblas. El enemigo pensó que la muerte de Jesús sería su victoria, pero en realidad fue su sentencia final. Colosenses 2:15 dice que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La sangre fue derramada, el sacrificio fue consumado, la redención fue asegurada. En cada lucha, en cada circunstancia, en cada ataque del enemigo, la respuesta sigue siendo la misma: la sangre de Cristo. No hay nada más poderoso, no hay nada más definitivo. El enemigo sabe que no tiene poder donde la sangre ha sido proclamada. Y cuando es declarada con fe, toda obra de las tinieblas es destruida. El enemigo no solo ataca con fuerza, sino también con astucia. No siempre viene con una amenaza evidente ni con un ataque directo. A veces, bueno, su estrategia es más sutil, infiltrándose en la mente, sembrando dudas, introduciendo pensamientos que poco a poco van debilitando la fe. No siempre usa la opresión evidente. A veces basta con un susurro, con una idea disfrazada de lógica, con una voz que se mezcla con la propia conciencia, hasta que la mentira parece verdad. Pero hay algo que destruye completamente cualquier estrategia de las tinieblas, algo que desmantela toda confusión y corta de raíz toda influencia del enemigo: la oración que él no puede soportar. En el mundo espiritual, las palabras no son solo sonidos, son decretos. Cuando una oración es hecha con fe y en alineación con la voluntad de Dios, no es solo una petición, es una orden que sacude los cimientos de lo invisible. Jesús no enseñó a orar con palabras vacías ni con repeticiones sin sentido. Su enseñanza sobre la oración fue una revelación del poder que tienen los hijos de Dios cuando se acercan con la autoridad que les ha sido otorgada. En Mateo 6:9-10, cuando enseñó a orar, estableció una verdad que deshace toda obra del enemigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras no son solo una estructura de oración, son una proclamación de guerra. Cada vez que se declara el reino de Dios, las tinieblas retroceden. Cada vez que se proclama su voluntad, la resistencia del enemigo es quebrada. La oración eficaz no es una formalidad religiosa, es un arma diseñada para deshacer las obras del adversario. Santiago 5:16 afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de un rito vacío, sino de una herramienta capaz de cambiar destinos, de intervenir en lo imposible, de liberar lo que ha estado atado. Cuando Daniel oró, hubo una respuesta inmediata en el mundo espiritual, aunque la respuesta fue retenida por una resistencia demoníaca. La oración persistente desató la intervención divina. En Daniel 10:12-13, el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. La oposición en el mundo espiritual no significa que la oración no haya sido escuchada, sino que el enemigo intenta bloquear la respuesta. Pero no hay resistencia que pueda mantenerse cuando una oración es sostenida con perseverancia.
Los discípulos no solo vieron los milagros de Jesús, también observaron la fuente de su poder. No le pidieron que les enseñara a predicar ni que les mostrara cómo hacer señales. Le pidieron algo más profundo. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Porque entendieron que todo lo que veían en el ministerio de Jesús fluía de su relación con el Padre. Cada sanidad, cada liberación, cada palabra de autoridad provenía de la comunión que mantenía en la oración. Jesús no oraba por costumbre, oraba porque en la oración estaba la clave de su autoridad. En Getsemaní, cuando el momento de mayor agonía llegó, no fue el miedo lo que dominó, sino la oración. Mientras los discípulos dormían, Jesús estaba en una batalla espiritual. En Lucas 22:44 se describe que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En ese momento la oración no era una simple comunicación, era una batalla decisiva en la que el destino de la humanidad estaba siendo asegurado. El enemigo intentó debilitarlo, pero la oración lo fortaleció. Cuando los soldados llegaron a arrestarlo, él no estaba en crisis, estaba firme. La victoria no fue ganada en la cruz, fue asegurada en la oración que precedió ese momento. La oración que el enemigo no soporta no es la que nace de la desesperación sin fe, sino la que es pronunciada con convicción absoluta en la autoridad que ha sido dada. No es un lamento sin esperanza, es un decreto de victoria. No es una repetición vacía, es una afirmación de lo que Dios ya ha dicho. En Hechos 4, cuando los discípulos fueron amenazados para que dejaran de predicar, no pidieron protección ni escape, pidieron más valentía. Oraron diciendo: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. Y la respuesta fue inmediata. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. El enemigo no teme una oración superficial, pero sí una oración que activa el poder del Espíritu. No puede resistir cuando un creyente ora en el nombre de Jesús, porque ese nombre es la sentencia de su derrota. No puede soportar cuando una oración se basa en la palabra, porque cada versículo proclamado es una declaración que no puede contradecir. No puede mantenerse donde hay intercesión persistente, porque cada súplica movida por fe desata intervención angelical. Cuando Elías oró, no fue con incertidumbre, sino con la seguridad de que el cielo respondería. En el primer Rey 18, 36 a 38, cuando desafió a los profetas de Baal, su oración fue clara y llena de convicción. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el fuego descendió. No fue una oración prolongada ni repetitiva. Fue una oración que proclamó la supremacía de Dios. Y el resultado fue una manifestación inmediata de su poder. Cada vez que el enemigo intenta levantar una barrera, la respuesta está en una oración que no titubea. En Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, no se lamentaron, no se quejaron, no cuestionaron. En lugar de eso, oraron y alabaron, y mientras lo hacían, las puertas de la prisión fueron abiertas y las cadenas se soltaron. No hubo intervención humana, no hubo una estrategia de escape, solo hubo una oración y una adoración que desataron un terremoto que cambió toda la atmósfera, ¿no? El enemigo no puede resistir una oración que se basa en la autoridad de Cristo.
No puede frenar una intercesión que se hace con la certeza de que Dios escucha. No puede bloquear lo que ha sido declarado con fe. La oración no es solo comunicación, es una conexión con el trono celestial, un canal de acceso al poder que gobierna sobre todo. No es una herramienta opcional, es el fundamento de toda victoria espiritual. En Efesios 6:18, después de hablar de la armadura de Dios, Pablo dejó en claro que la clave para mantenerse firme es la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. No es una acción esporádica, es una actitud constante, un hábito inquebrantable. En cada batalla, en cada desafío, en cada ataque del enemigo, la respuesta sigue siendo la misma. Orar sin cesar, porque cuando un creyente ora, el cielo responde, el infierno retrocede y la victoria se manifiesta. El enemigo no solo busca oprimir, sino también silenciar. Su estrategia no se basa únicamente en ataques directos, sino en apagar la voz de aquellos que han sido llamados a proclamar la gloria de Dios. Quiere robar la alabanza, porque sabe que en ella hay un poder que no puede resistir. No es solo un acto de adoración, es una declaración de guerra, una afirmación de que Dios es supremo sobre todas las cosas, una proclamación que desmantela el dominio de las tinieblas. En la alabanza, el reino de Dios se establece y la atmósfera espiritual es transformada. No es un cántico vacío, es un arma que derriba fortalezas. En el templo, los sacerdotes no solo ofrecían sacrificios de sangre, sino también sacrificios de alabanza. Era parte del diseño divino, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Salmos 22:3 lo revela con claridad. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La presencia de Dios no se manifiesta en la queja, ni en la duda, ni en el temor, sino en la alabanza. No es una expresión emocional, es un principio espiritual. Cuando se proclama su grandeza, las fuerzas de la oscuridad son desplazadas. Los muros de Jericó no cayeron con armas ni con estrategias humanas. No fueron destruidos con fuerza militar ni con maniobras políticas. Cayeron cuando el pueblo elevó un grito de alabanza a Dios. Josué 6:20 lo relata con precisión. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. No fue el sonido lo que produjo la caída, sino la obediencia a un mandato divino. No fue el volumen del grito, sino el poder de la fe manifestada en alabanza. El enemigo no soporta la alabanza porque lo recuerda de su derrota. Antes de su caída, Lucifer fue creado con la capacidad de adorar. Ezequiel 28:13 describe su gloria antes de la rebelión. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fue diseñado para reflejar la adoración celestial, pero en su orgullo quiso recibir lo que solo le pertenece a Dios. Su rebelión no comenzó con un ataque, sino con el deseo de desviar la adoración hacia sí mismo. Isaías 14:13-14 revela su pensamiento. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. No buscaba destruir la creación, buscaba usurpar la gloria. Su castigo fue inmediato, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Desde ese momento su misión ha sido robar lo que nunca podrá poseer. En la prisión, Pablo y Silas no tenían ninguna razón humana para alabar. No había esperanza visible, no había salida evidente. Pero no elevaron su voz en queja, sino en adoración. Hechos 16:25-26 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza no solo los liberó a ellos, sino que cambió la atmósfera espiritual de todo aquel lugar. No se trató de una emoción momentánea, sino de un principio eterno. La adoración no es una reacción a las circunstancias. Es una afirmación de que Dios sigue siendo soberano en medio de cualquier situación. Los querubines y serafines no cesan de proclamar la santidad de Dios. Isaías 6:3 describe su adoración continua. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No lo hacen porque necesiten repetirlo, sino porque en cada proclamación su gloria se revela aún más. La adoración no es un acto estático, es una manifestación progresiva de su presencia. Donde hay adoración genuina, su poder se manifiesta. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Judá enfrentó una amenaza imposible, la instrucción de Dios no fue preparar armas, sino levantar adoradores. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. 2 Crónicas 20:22. No fue una estrategia humana, fue una manifestación del principio divino. La adoración desata intervención celestial. En el cielo, la adoración no se detiene. Apocalipsis 5, 11 a 12 describen una multitud que proclama: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No es un simple canto, es el reconocimiento de su victoria. No es un acto de costumbre, es la afirmación eterna de que su reino no tiene fin. El enemigo quiere que la alabanza sea un ritual vacío, una práctica sin significado, una expresión limitada a un momento. Pero cuando es proclamada con entendimiento, el infierno retrocede. La adoración es la respuesta a cualquier ataque, es la resistencia a toda opresión, es la afirmación de que Dios sigue en su trono. La alabanza no es un complemento, es un arma que ha sido dada a los hijos de Dios para caminar en victoria. David no venció a Goliat con una espada, sino con una proclamación de la grandeza de Dios. 1 Samuel 17:45 registra sus palabras. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yeshai, nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Su confianza no estaba en la piedra que llevaba, sino en el Dios a quien servía. La batalla no fue ganada en el campo de guerra, sino en la declaración de la supremacía divina. El Salmo 149:6 revela el efecto de la alabanza en el mundo espiritual. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. La adoración no es solo un cántico, es un arma que corta toda resistencia del enemigo. No es solo una expresión, es una estrategia de guerra. Donde hay alabanza hay presencia divina. Donde hay presencia divina, las tinieblas no pueden permanecer. En la eternidad la adoración será la declaración final. Apocalipsis 7:9 a 10 describen una multitud que clama con gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. No habrá más llanto, ni dolor, ni opresión. Solo una proclamación eterna de su gloria. La adoración no es un acto momentáneo, es un reflejo del diseño celestial. No es un escape emocional, es una afirmación de la verdad absoluta. El enemigo intentará desviarla, minimizarla, silenciarla. Pero donde hay un pueblo que entiende su poder, la victoria es inquebrantable. Porque la alabanza no es solo un sonido, es la manifestación de que el reino de Dios gobierna sobre toda la creación.
El enemigo no solo busca atacar desde afuera, sino infiltrar desde dentro. No siempre viene con violencia ni con una manifestación visible de su obra. Muchas veces su estrategia es más sutil, más peligrosa, más insidiosa. No siempre usa el miedo ni la opresión evidente. A veces lo único que necesita es que el creyente abra una puerta, que baje la guardia, que descuide su vida espiritual lo suficiente para darle acceso. No hay ataque más efectivo que aquel que pasa desapercibido, que se disfraza de normalidad, que hace que la influencia del enemigo se convierta en algo cotidiano hasta que la presencia de Dios parece distante y la resistencia espiritual se debilita. La fe y la obediencia no son solo principios abstractos, son la defensa contra toda obra del adversario. La Escritura es clara sobre el peligro de permitir cualquier punto de acceso a las tinieblas. Efesios 4:27 advierte: ni deis lugar al diablo. No hay acción sin consecuencia, no hay decisión sin impacto espiritual. No hay acto de desobediencia que no tenga un efecto real en la relación con Dios. El enemigo no necesita una rendición total, le basta con una rendija, con un área comprometida, con un punto vulnerable, que no haya sido sometido a la autoridad divina. La desobediencia no solo desactiva la protección de Dios, sino que entrega derechos legales en el mundo espiritual. Cada acto contrario a la voluntad de Dios es una concesión al adversario, una oportunidad para que su influencia se fortalezca y la resistencia espiritual se debilite. Desde el principio, la estrategia del enemigo ha sido sembrar dudas sobre la obediencia a Dios. En el jardín del Edén no usó la fuerza ni el terror, solo una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. No necesitó más que una insinuación para que la confianza en la palabra de Dios comenzara a desmoronarse. No fue un ataque visible, fue un cuestionamiento sutil que llevó a una decisión de desobediencia. Y con esa decisión, la autoridad que Dios había entregado al hombre fue arrebatada por el adversario. Desde entonces, toda obra de Satanás ha estado basada en la misma estrategia: llevar a los hijos de Dios a apartarse de la verdad, convencerlos de que no es necesario obedecer completamente, hacerles creer que pueden comprometer la fe sin consecuencias. Jesús no cedió ante esa estrategia. En el desierto, cuando el enemigo intentó tentarlo con la misma táctica, la respuesta fue firme y absoluta: escrito está. Mateo 4:4. No hubo duda, no hubo negociación, no hubo espacio para el engaño. La obediencia a la palabra fue la clave de su victoria. No se trataba solo de resistir la tentación, sino de afirmar la verdad sobre la cual su autoridad estaba establecida. Por eso, cuando el enemigo se retiró derrotado, Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu. La obediencia no solo protege, sino que empodera, no solo defiende, sino que activa la manifestación del reino de Dios en la vida del creyente. La desobediencia no solo afecta a quien la comete, sino a todo lo que está bajo su influencia. En la batalla de Jai, el pueblo de Israel fue derrotado porque Acán había tomado lo que Dios había prohibido. Josué 7:1 lo declara con contundencia: los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. No fue un acto visible de idolatría, ni una rebelión abierta contra Dios. Fue un acto oculto que contaminó toda la nación. Hasta que la desobediencia no fue confrontada, la derrota persistió. No hubo avance hasta que lo que estaba contaminando al pueblo fue eliminado. El enemigo sabe que mientras el creyente camine en obediencia, su acceso es nulo. Por eso su táctica no es siempre el ataque frontal,
sino la seducción, la distracción, la justificación del pecado. Si logra convencer a alguien de que la obediencia no es absoluta, de que hay áreas en las que puede tomar sus propias decisiones sin considerar la voluntad de Dios, entonces ya ha ganado la mitad de la batalla. Pero la Escritura es clara. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. No hay espacio para la resistencia a la voluntad de Dios. No hay margen para la rebeldía. No hay justificación para el pecado oculto. La fe no es solo creer en Dios, es vivir de acuerdo con lo que Él ha dicho. No es solo aceptar su existencia, es someterse a su autoridad en cada área de la vida. Hebreos 11:6 lo declara sin ambigüedades. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice difícil, dice imposible. No hay obediencia sin fe. No hay victoria sin sumisión total a su voluntad. La fe no es solo un concepto, es la llave que activa el poder de Dios en la vida del creyente. El enemigo no puede hacer nada contra una fe inquebrantable. No pudo detener a Abraham cuando creyó en la promesa de Dios, aunque todo lo natural parecía decir lo contrario. Romanos 4:20-21 describen su postura. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa fe fue contada por justicia, porque no estaba basada en las circunstancias, sino en la verdad de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba ante la tierra prometida, solo 2 hombres vieron la victoria antes de que sucediera: Josué y Caleb. Los demás vieron gigantes, obstáculos, imposibilidades, pero ellos vieron la fidelidad de Dios. Números 14:8-9 registra su declaración. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Jehová está con nosotros, no los temáis. No fue valentía humana, fue una fe que se negó a aceptar la derrota como una opción. El enemigo no puede operar donde hay fe genuina y obediencia absoluta. No puede robar lo que está asegurado bajo la autoridad de Dios. No puede sostenerse donde la verdad ha sido establecida sin negociación. Pero en cuanto una puerta se abre, en cuanto la obediencia se compromete, en cuanto la fe se debilita, su acceso se vuelve real. Por eso, 1 Pedro 5:8 advierte con seriedad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No tiene poder sobre aquel que está firme, pero busca a aquellos que han bajado la guardia, que han permitido grietas en su vida espiritual, que han cambiado la verdad por una versión más cómoda de la fe. Jesús dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No había en él ninguna puerta abierta, ninguna deuda con el enemigo, ninguna concesión al pecado. Esa es la posición de victoria. Una vida cerrada al adversario, sellada por la sangre, sostenida por la fe, afirmada en la obediencia. No hay punto medio en la guerra espiritual. O se está bajo la cobertura de Dios o se está expuesto al enemigo. No hay espacio para la indiferencia, no hay lugar para la neutralidad. Santiago 4:7 establece la clave para vencer. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que tal vez huirá, no dice que posiblemente retrocederá, dice que huirá. La resistencia no comienza con el ataque, sino con la sumisión a la autoridad divina.
No hay sombra que pueda permanecer donde la luz ha sido establecida. No hay cadena que pueda resistir donde la verdad ha sido proclamada. No hay tiniebla que pueda prevalecer donde la fe ha sido activada. El enemigo no tiene otra opción más que retroceder cuando se encuentra con un creyente que no negocia su fe, que no compromete su obediencia, que no cede ante la presión. No hay victoria parcial en el reino de Dios. No hay protección a medias. No hay autoridad limitada. Donde la obediencia es total, la victoria es absoluta. El enemigo nunca ha tenido el control. Desde el principio, su poder ha sido ilusorio, basado en el engaño y en la ignorancia de aquellos que aún no entienden la autoridad que Dios ha otorgado a sus hijos. Su estrategia no ha cambiado porque no tiene nuevas armas, solo las mismas tácticas disfrazadas de novedad. Su victoria no es posible donde la verdad ha sido revelada, porque todo lo que él ha construido se sostiene sobre mentira. Jesús lo desmanteló en la cruz y lo exhibió públicamente en derrota. Colosenses 2:15 declara que, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su caída no fue parcial ni temporal, sino definitiva y absoluta. No hay retorno para él. No hay restauración para su reino. No hay posibilidad de que recupere lo que ha perdido. Su desesperación no es por el presente, sino por el final inminente que ya ha sido determinado por Dios. Cada movimiento del enemigo en el mundo espiritual es un intento de retrasar lo inevitable, una lucha contra un destino que no puede cambiar. Su furia no nace del poder, sino del miedo. Apocalipsis 12:12 lo deja claro. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Su tiempo es limitado, su reino es temporal, su autoridad es inexistente ante aquellos que caminan en la verdad. Su único recurso es mantener a las personas en tinieblas, cegarlas para que no vean la realidad de su derrota, engañarlas para que no reclamen la victoria que ya les pertenece en Cristo. Su mayor temor no es el juicio final, sino cada creyente que despierta a la realidad de su identidad en Dios. El poder del enemigo no radica en su fuerza, sino en la falta de resistencia. Su gobierno no es sobre aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero, sino sobre aquellos que aún no han tomado posesión de la autoridad que Dios les ha dado. Su reino no es de dominio, sino de manipulación. Sabe que no puede contra la luz, así que su única opción es hacer que aquellos que portan la luz la oculten. Quiere que los hijos de Dios caminen con temor, que vivan en inseguridad, que olviden que la victoria ya ha sido asegurada. Pero el momento en que un creyente entiende la magnitud de lo que Cristo ha hecho, el enemigo pierde todo acceso, toda influencia, toda capacidad de operar en su vida. No hay oscuridad que pueda resistir la luz. No hay mentira que pueda permanecer donde la verdad ha sido revelada. No hay cadena que pueda sostenerse donde la autoridad del nombre de Jesús ha sido proclamada. El enemigo no tiene otra opción más que huir cuando se encuentra con alguien que ha decidido creer, que ha decidido caminar en la verdad, que ha decidido pararse en la victoria que ya ha sido dada. La Biblia no dice que tal vez huirá, ni que posiblemente retrocederá, sino que cuando alguien se somete a Dios y resiste, el enemigo huye. Santiago 4:7 es una certeza, un decreto, una realidad inquebrantable. El enemigo ha pasado siglos construyendo un sistema de manipulación para hacer creer que su dominio es legítimo, para hacer parecer que su influencia es inevitable. Pero todo lo que ha edificado está destinado a colapsar.
Apocalipsis 20:10 revela su destino final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay redención para él, no hay escape, no hay alternativa. Su final ya ha sido escrito y no hay palabra que pueda revocarlo. Mientras ese día llega, su única opción es resistir el tiempo que le queda. Pero su resistencia no es contra Dios, porque sabe que no puede desafiar al Todopoderoso. Su resistencia es contra aquellos que aún no han entendido que ya han vencido. Quiere hacerles creer que la lucha sigue, que la victoria es incierta, que aún tiene algún poder que ejercer. Pero su estrategia se desmorona en el momento en que un hijo de Dios se levanta y toma la posición que le ha sido dada. Romanos 16:20 es una declaración que desmantela todo intento de prolongar su reinado. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No bajo los pies de ángeles, no bajo ese pie, no bajo el poder de ejércitos celestiales, sino bajo los pies de aquellos que han sido llamados por su nombre. El enemigo ha intentado usurpar lo que nunca le perteneció. Su caída fue causada por su deseo de tomar la gloria de Dios para sí mismo. Su engaño ha sido hacer creer que puede ofrecer lo que nunca tuvo. Su oferta a Jesús en el desierto fue una prueba de su arrogancia sin fundamento. En Lucas 4:6-7 se atrevió a decir: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero Jesús no discutió, no intentó razonar con él, solo respondió con la verdad. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Su mentira fue expuesta en un instante. La estrategia del enemigo siempre ha sido la misma: prometer lo que no puede cumplir, ofrecer lo que no tiene, fingir un poder que nunca le ha sido otorgado. Pero su engaño no puede sostenerse donde la verdad ha sido establecida. Su voz no tiene impacto donde la palabra de Dios ha sido proclamada. Su reino no puede prevalecer donde los hijos de Dios han tomado posesión de lo que les ha sido dado. Nada de lo que ha construido permanecerá. Su influencia es temporal, su presencia es finita, su poder es ficticio. Apocalipsis 11:15 declara el desenlace final de la historia. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Su reinado no será compartido, no será negociado, no tendrá oposición. No habrá batalla que librar, porque la victoria ya ha sido establecida desde antes de la fundación del mundo. El enemigo quiere que el creyente viva en temor, que se sienta en constante lucha, que crea que aún hay algo que puede perder. Pero la verdad es que todo ha sido asegurado en Cristo. Efesios 1:22-23 revela que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay nada que el enemigo pueda tomar, porque todo ya ha sido puesto bajo la autoridad de Cristo. No hay victoria que pueda reclamar, porque toda victoria pertenece al Señor. El tiempo del enemigo se agota. Sus días están contados. Su destino ya ha sido determinado. Su poder ya ha sido destruido. No hay batalla en el futuro, porque la guerra ya ha sido ganada. No hay incertidumbre en el desenlace, porque
La palabra de Dios no puede ser revocada. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha intentado construir, todo lo que ha levantado contra el reino de Dios será reducido a nada. La única pregunta que queda es ¿quién se levantará a caminar en la victoria que ya ha sido asegurada? ¿Quién tomará la posición que le ha sido dada? ¿Quién decidirá no vivir más bajo una mentira, sino bajo la verdad inquebrantable de la palabra de Dios? Porque el enemigo ya ha sido derrotado, su reino ya ha caído, su final ya ha sido escrito. Lo único que queda es que aquellos que han sido llamados por el nombre de Dios tomen su lugar, levanten su voz, proclamen la victoria y caminen en la autoridad que les ha sido dada. Porque donde la luz brilla, la oscuridad no tiene opción. Donde la verdad es declarada, la mentira no puede permanecer. Donde el reino de Dios es establecido, todo lo demás cae. Y el enemigo, sin poder, sin fuerza y sin esperanza, no tendrá otra opción más que huir.